Bienvenidos, valientes de la oscuridad. Antes de adentrarnos en historias que estremecen el alma, te invito a unirte a nuestra comunidad de voces en la oscuridad. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna narración aterradora. Prepárate, la penumbra aguarda. Nunca me consideré una persona supersticiosa. Crecí escuchando historias que mi abuela contaba sobre objetos malditos, pero siempre las asocié con exageraciones propias de su carácter dramático. Ella vivió en una casa antigua, de techos altos y pasillos que olían a madera vieja, y acumuló durante décadas toda clase de reliquias. Sin embargo, había una pieza que siempre destacaba, un enorme espejo de marco dorado, ornamentado con tallas florales que parecían enredaderas petrificadas. Estaba en su dormitorio, frente a la cama, como si vigilara cada sueño. Cuando mi abuela falleció, la familia se repartió sus pertenencias. Nadie quería el espejo. Decían que ocupaba demasiado espacio y que era incómodo de mover. Yo lo acepté sin pensarlo demasiado, más por apego emocional que por gusto. Me lo llevé a mi apartamento, colocándolo en el pasillo, justo frente a la entrada, para que fuera lo primero que viera al llegar a casa. Los primeros días, no le presté demasiada atención. El espejo estaba algo opaco, como si la superficie no reflejara con total nitidez. Lo limpié varias veces, pero siempre quedaba una ligera bruma en el cristal, una veladura imposible de quitar. Asumí que era por los años acumulados. Aún así, reflejaba lo suficiente como para cumplir su función. Fue una noche, al volver del trabajo, cuando lo noté por primera vez. Me detuve frente a él para quitarme la chaqueta y vi cómo mi reflejo parpadeaba, pero con un pequeño retraso, apenas una fracción de segundo después de que yo lo hiciera. Creí que era cansancio, un simple fallo de percepción. Me reí para mí mismo y seguí con mi rutina. Sin embargo, los días siguientes comencé a fijarme más. El fenómeno se repetía, y no solo con el parpadeo. A veces movía la cabeza hacia un lado y mi reflejo tardaba un instante en imitarme. Un instante mínimo, pero suficiente para que mi cerebro lo percibiera como algo fuera de lugar. Decidí que era una cuestión de sugestión, que probablemente me estaba obsesionando sin motivo. La incomodidad empezó a crecer cuando, una tarde, noté que el reflejo parecía sostener la mirada más de lo normal. Yo giré los ojos hacia la derecha, pero mi reflejo continuó observándome fijamente, como si estuviera evaluando algo. En ese momento, sentí un escalofrío tan intenso que tuve que apartarme. Volví un par de minutos después, esperando que todo estuviera normal, y así era. Mi reflejo repetía mis gestos a la perfección. No fue hasta una semana después que las cosas dejaron de ser sutiles. Me encontraba limpiando el pasillo cuando, al pasar por delante del espejo, vi que la figura dentro del cristal estaba sonriendo. Yo no estaba sonriendo. Me quedé inmóvil, con la fregona aún en las manos, sintiendo que algo en el aire se volvía más denso, más frío. La sonrisa se desvaneció lentamente y, en cuanto parpadeé, el reflejo volvió a imitarme con exactitud. Pensé en cubrir el espejo o guardarlo, pero una parte de mí no quería. No sé si era curiosidad, miedo o una sensación extraña de que, si lo apartaba, algo peor podría ocurrir. Empecé a evitar mirarlo de noche, aunque eso no impidió que sintiera su presencia cada vez que pasaba por el pasillo. Era como si una mirada invisible me siguiera desde el otro lado del cristal. La madrugada en que lo escuché por primera vez fue la que confirmó que algo estaba mal. Estaba dormido cuando un leve golpeteo me despertó. Al principio creí que venía de la ventana, pero el sonido se repetía, rítmico, como uñas contra una superficie dura. Me levanté, guiado por el eco, y el ruido me llevó directo al pasillo. Allí estaba el espejo, inmóvil, pero del otro lado del cristal se escuchaban los golpes, como si algo quisiera llamar mi atención. No había nadie más en casa. No había razón para que ese sonido existiera. Me quedé observando durante lo que parecieron minutos enteros, hasta que un parpadeo involuntario me hizo perder el hilo, y entonces todo quedó en silencio. Esa noche ya no dormí. Durante los días siguientes, intenté no pensar demasiado en lo ocurrido. Me repetía que todo había sido producto del sueño interrumpido, de la sugestión acumulada y del cansancio. Sin embargo, cada vez que pasaba frente al espejo, mi mirada se desviaba inevitablemente hacia él, buscando cualquier irregularidad. Y casi siempre encontraba alguna. Un martes por la mañana, mientras me ponía la chaqueta antes de salir, vi que mi reflejo tenía la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado. No lo había hecho yo.
Permanecí quieto, observando, y la figura del cristal mantuvo esa postura durante unos segundos antes de corregirse, como si se diera cuenta de que había sido descubierta. El frío que me recorrió la espalda fue inmediato, y tuve que apartar la vista para no dejar que el pánico me paralizara. Esa misma noche, algo más perturbador sucedió. Regresé del trabajo y dejé las llaves en la mesa del recibidor. Sin mirar al espejo, me dirigí directamente a la cocina. Al volver al pasillo, noté que el marco dorado estaba ligeramente girado hacia la izquierda, como si alguien lo hubiera movido. Me acerqué para enderezarlo, pero cuando lo hice, mi reflejo no me imitó. Estaba allí, sí, pero miraba directamente hacia la puerta de mi dormitorio, ignorando mis movimientos. Me quedé inmóvil, el corazón latiendo con fuerza, mientras la figura en el cristal giraba lentamente la cabeza hacia mí. Su mirada era idéntica a la mía, pero algo en los ojos era distinto, como si hubiera un brillo ajeno, un destello de conciencia que no me pertenecía. Me forcé a romper el contacto visual y retrocedí. Esa noche, cerré la puerta de mi habitación con pestillo, aunque el espejo estaba en el pasillo. No quería ni imaginar lo que podría pasar si me lo encontraba al despertar. Las pesadillas comenzaron poco después. Soñaba que estaba frente al espejo, pero mi reflejo no se movía. A veces lo veía sonreír, otras veces levantar una mano lentamente, como si quisiera tocar el cristal. En los sueños, yo siempre sabía que, si dejaba que esa mano lo atravesara, algo muy malo sucedería. Me despertaba empapado en sudor, con el corazón acelerado y una sensación de opresión en el pecho. Una madrugada, alrededor de las 3, escuché el sonido otra vez, el golpeteo, esta vez más insistente, casi frenético. Me levanté sin encender la luz, impulsado por una mezcla de miedo y una extraña atracción. Cuando llegué al pasillo, el espejo estaba allí, reflejando mi silueta en penumbra. No podía ver con claridad mis rasgos, pero sí la forma de mi cabeza y hombros. Y entonces vi un movimiento. No era mío. En el reflejo, mi silueta se inclinó hacia adelante y apoyó las manos contra el cristal. Yo permanecía quieto, con los brazos a los lados. El sonido de los golpecitos coincidía con el contacto de esas manos contra la superficie, aunque en la realidad no había nada que los produjera. No sé por qué no corrí. Tal vez porque una parte de mí quería comprobar qué pasaría si me acercaba. Di un paso hacia adelante, y en el instante en que mi rostro quedó a la altura del reflejo, vi cómo la figura esbozaba una sonrisa lenta, amplia, que deformaba mis facciones hasta volverlas irreconocibles. Retrocedí de golpe, tropezando con la pared opuesta. Los golpes cesaron al instante, y el reflejo volvió a imitarme, como si nada hubiera pasado. Me quedé ahí, temblando, sin atreverme a volver a mirar más de unos segundos. Esa fue la noche en que decidí cubrir el espejo con una sábana gruesa. No podía soportar más esa tensión constante. Sin embargo, en el fondo sabía que algo había cambiado, y que no sería tan sencillo aislarlo de mí. Cubrir el espejo me dio una falsa sensación de control. La sábana, gruesa y oscura, tapaba por completo el marco dorado y el cristal. Durante un par de días, logré pasar por el pasillo sin sentir esa presión en la nuca, sin que mis ojos buscaran de forma instintiva el reflejo. Era como si hubiera silenciado una voz que me susurraba constantemente. Pero la tranquilidad no duró. La primera noche, al levantarme para ir al baño, noté que la sábana estaba arrugada en la parte superior, como si algo desde dentro la hubiera empujado hacia afuera. La acomodé de nuevo y traté de no pensar demasiado. Sin embargo, a la mañana siguiente, al salir de mi habitación, vi que la sábana estaba completamente en el suelo, doblada como si alguien la hubiera retirado con cuidado. El espejo estaba descubierto, reflejando el pasillo con esa ligera bruma que nunca desaparecía. Me forcé a cubrirlo otra vez, asegurando la tela con cinta adhesiva en los bordes del marco. Era imposible que se cayera sola, y, aún así, esa noche volvió a aparecer en el suelo. Empecé a preguntarme si estaba moviéndola yo mismo, inconscientemente, durante el sueño. Esa idea, lejos de tranquilizarme, me heló la sangre. Las cosas empeoraron cuando descubrí que el espejo ya no necesitaba estar descubierto para influir en mí. Una tarde, mientras lavaba los platos en la cocina, el reflejo en la ventana me mostró algo que no coincidía con mi postura. Mi doble se inclinaba lentamente hacia adelante, como observándome con curiosidad. Me giré bruscamente hacia la ventana, pero lo único que vi fue mi propio rostro, perfectamente normal. Al día siguiente, me ocurrió con la pantalla apagada del televisor. Pasé frente a ella y capté, de reojo, una sonrisa que no estaba en mi cara.
No duró más que un segundo, pero bastó para que comprendiera que ya no estaba limitado al marco dorado heredado de mi abuela. Algo de lo que había en ese espejo estaba empezando a filtrarse a otras superficies. Fue entonces cuando noté un cambio en mi propio cuerpo. Al mirarme en cualquier espejo, incluso el del baño, encontraba detalles extraños, un ojo que parpadeaba más lento que el otro, la inclinación de la cabeza ligeramente distinta a la mía, una tensión en la mandíbula que no sentía. Pequeños desajustes que se acumulaban hasta que no podía seguir ignorándolos. El episodio que me hizo comprender que todo se estaba saliendo de control ocurrió una madrugada. Me desperté con la sensación de que alguien estaba de pie junto a mi cama. El cuarto estaba oscuro, pero mi respiración era el único sonido presente. Miré hacia la puerta, que había dejado entreabierta, y allí, en la oscuridad del pasillo, se distinguía una figura inmóvil. No podía verla con claridad, pero sabía que era mi reflejo. No yo, sino él. Me levanté de golpe para encender la luz, y la figura desapareció al instante. Corrí al pasillo y el espejo seguía cubierto con la sábana. Sin embargo, sentí con absoluta certeza que había estado mirándome desde allí, detrás de esa tela, esperando a que yo la retirara. A partir de esa noche, dormir se convirtió en un acto de resistencia. Me quedaba despierto hasta que el cansancio me vencía, temiendo lo que pudiera encontrar al abrir los ojos. El insomnio comenzó a deteriorar mi mente. Los días se mezclaban, y las horas parecían distorsionarse. Cada vez que pasaba frente a una superficie reflectante, incluso un simple charco en la calle, sentía que algo me observaba desde allí. Evitaba mirar de frente, pero el peso de esa mirada se aferraba a mi nuca como una garra invisible. Una noche de tormenta, los truenos y el viento golpeaban contra las ventanas con una fuerza inusual. La luz se fue por unos segundos, dejando el apartamento en penumbra. Cuando volvió, la primera cosa que vi fue la sábana del espejo en el suelo. No había escuchado caer nada, pero allí estaba, perfectamente doblada, como si alguien la hubiera retirado con calma. El pasillo parecía más largo de lo habitual, como si el espejo hubiera absorbido parte de la luz. Me acerqué con paso lento, sintiendo un zumbido agudo dentro de mi cabeza. Cuando quedé frente a él, comprendí que ya no estaba viendo un reflejo exacto de mi casa. El fondo, detrás de mi doble, era un lugar oscuro, como una habitación sin paredes visibles, apenas iluminada por un resplandor rojizo. Mi reflejo no imitaba mis movimientos. Me miraba fijamente, con una sonrisa tan amplia que parecía rasgar su propio rostro. Luego levantó una mano y la apoyó contra el cristal desde dentro. La superficie vibró, como si fuera líquida. El golpe de un trueno coincidió con un leve sonido húmedo. La mano en el otro lado estaba atravesando el vidrio. Retrocedí, pero mis piernas no respondieron con rapidez. La mano salió por completo, seguida de la otra. No eran las mías. Eran más largas, con dedos huesudos y uñas afiladas. El resto de la figura comenzó a emerger, como arrastrándose desde un lugar al que nunca debía asomarme. En medio del terror, una imagen irrumpió en mi mente. Mi abuela, sentada en su cama, mirando ese mismo espejo con los ojos vidriosos. Recordé que, de niño, ella me había dicho que nunca lo tocara de noche, que no lo mirara cuando estuviera solo. Comprendí que aquel objeto no era solo una herencia, era una carga, un contenedor. Y algo en mí sabía que, si mi reflejo lograba salir por completo, ocuparía mi lugar. Con un impulso desesperado, corrí hacia la cocina y regresé con el martillo más pesado que encontré. La figura había sacado medio torso fuera, y su cabeza empezaba a atravesar el cristal. Sin pensar, descargué un golpe directo. El espejo estalló en decenas de fragmentos, y un chillido agudo, no humano, llenó el pasillo. Caí al suelo, cubierto de trozos de vidrio. El silencio fue inmediato, salvo por mi respiración entrecortada. Cuando me atreví a mirar, no había rastro de la figura. Solo mi propio rostro, multiplicado en miles de pedazos, distorsionado y roto. Pensé que todo había terminado, hasta que, esa misma noche, al ir al baño, vi mi reflejo en el espejo del lavabo. Parpadeó un segundo después que yo. Y sonrió. No recuerdo el impacto, solo el instante anterior, los faros acercándose, el sonido de una bocina prolongada, y luego el vacío. Cuando abrí los ojos, estaba boca arriba en medio del asfalto, la cabeza zumbando y el mundo girando lentamente sobre sí mismo. Me dijeron más tarde que estuve inconsciente apenas unos minutos, que tuve suerte.
Ningún hueso roto, solo heridas superficiales. Salí del hospital el mismo día, pero algo en mí había cambiado. Las primeras noches dormí mal. No era solo el dolor en el cuerpo o la ansiedad que suele seguir a un accidente. Había algo más. Una sensación de estar acompañado en mi propia mente. Como si no estuviera solo en la habitación. Como si dentro de mí se hubiera colado un huésped que no había sido invitado. Al principio fue sutil. Una molestia detrás de los ojos, una presión tenue que se intensificaba cuando cerraba los párpados. Luego, comencé a escucharla. No con los oídos, sino desde dentro. Una risa. Suave, constante, contenida. No una carcajada, no un estallido de humor, sino algo más íntimo, casi burlón. Como si alguien disfrutara de mi desconcierto. Intenté ignorarla. Me repetía que era el estrés, que la mente humana es frágil y a veces fabrica ecos cuando se siente amenazada. Pero la risa no desaparecía. No importaba dónde estuviera, trabajando, conduciendo, comiendo, siempre la sentía acechando detrás de mis pensamientos, como un testigo mudo que empezaba a perder la paciencia. La primera vez que noté un movimiento extraño fue mientras me lavaba las manos. Miraba fijamente al grifo, ensimismado, cuando mis dedos comenzaron a tamborilear sobre el mármol del lavabo sin que yo les diera la orden. No era un tic. Era algo distinto, una coordinación precisa, deliberada, como si alguien probara mi cuerpo por primera vez. Después vino el gesto de inclinar la cabeza mientras hablaba con un compañero de trabajo. Lo noté cuando su mirada se volvió incómoda. Me preguntó si estaba bien, y respondí que sí, aunque por dentro me sentía como una marioneta con los hilos recién atados. Las noches se volvieron más difíciles. Cuando intentaba dormir, la risa se volvía más clara, más insistente. No era una voz con palabras, pero comenzaba a entenderla. Había burla, sí, pero también una especie de impaciencia. Como si esperara que le cediera el control. Como si la resistencia fuera inútil y estuviera prolongando lo inevitable. Un día, al despertar, sentí la lengua entumecida. Intenté hablar en voz alta para mí mismo, una simple frase cualquiera, pero la voz que emergió de mi garganta era distinta. Más grave, más lenta. No era solo un cambio de tono, era la cadencia, la pausa entre sílabas, la forma en que la oración se deformaba hasta parecer ajena. Fue entonces cuando lo supe con certeza. Lo que fuera que se había reído dentro de mí, quería salir. Las cosas se volvieron más confusas a partir de esa mañana. No fue un cambio brusco, sino una serie de fisuras que se agrandaban poco a poco. Empecé a experimentar lapsos de tiempo borrosos. Momentos que deberían haber dejado una huella, pero que aparecían vacíos en mi memoria. Me encontraba de pie en habitaciones en las que no recordaba haber entrado. Descubría mensajes escritos en mi móvil, conversaciones que no recordaba haber tenido. Algunos eran triviales. Otros, perturbadores. Un día, abrí mi bloc de notas en el trabajo y encontré garabateadas frases sin sentido aparente. Palabras repetidas, letras mayúsculas mezcladas con dibujos de ojos y bocas. En medio de uno de los dibujos, una frase clara: no eres tú el que ríe. La risa seguía allí, cada vez más nítida. Ya no era solo una presencia lejana. Ahora resonaba como una vibración detrás del cráneo, como si algo se moviera por dentro, ajustándose al espacio, probando su alcance. Lo más inquietante era que empezaba a anticipar mis pensamientos. A veces, cuando me sentía triste o ansioso, la risa reaccionaba con júbilo, como si se alimentara de esas emociones. Un viernes, salí a hacer la compra. Recuerdo entrar en el supermercado, y luego, estar de pie en la calle, con las bolsas llenas, sin recordar haber recorrido los pasillos, ni pagar, ni hablar con nadie. Las bolsas pesaban como si las llevara desde hacía horas. Al llegar a casa, encontré la televisión encendida, mostrando estática. Y sobre la mesa del salón, una hoja arrancada de mi libreta con algo escrito en mi letra. Te estoy ayudando. No luches. Desde entonces, el cuerpo comenzó a fallar. Pequeños espasmos, movimientos involuntarios del cuello, del hombro, del ojo izquierdo. La primera vez que me miré al espejo y parpadeé de forma asincrónica, sentí que iba a desmayarme. Uno de mis ojos se quedó abierto un segundo más que el otro. Como si decidiera por su cuenta no cerrarse al mismo tiempo. La risa cambió. Empezó a tomar forma. Ya no era un eco, ahora era una voz. No hablaba con palabras, no aún, pero sus intenciones eran claras. Quería comunicarse. Usarme como canal.
A veces notaba mi garganta vibrar sin que yo dijera nada. El aire pasaba por mis cuerdas vocales y producía un murmullo sordo, como si mi boca practicara sonidos con los que aún no me sentía cómodo. Una noche, mientras veía un vídeo en el portátil, ocurrió algo definitivo. El volumen del vídeo bajó por sí solo y la cámara web se encendió. La pantalla se dividió en dos, el vídeo, en un recuadro pequeño, y mi rostro, captado por la cámara. Me observé en silencio. Pero el reflejo en la pantalla no se mantuvo pasivo. Sonrió primero. Luego ladeó la cabeza. Y finalmente, movió los labios. No escuché sonido alguno, pero pude leer con claridad lo que decía. Ya casi. Perder el control de mi cuerpo fue gradual. Al principio eran segundos, un parpadeo más largo de lo normal, una frase dicha con palabras que no había elegido. Pero poco a poco esos momentos se alargaron. Empecé a despertar en sitios distintos a donde había estado, con objetos en los bolsillos que no reconocía, con arañazos en los brazos, con la sensación de haber corrido durante horas sin moverme de casa. Un domingo me llamaron del trabajo. Me preguntaron si estaba bien, si me sentía bien. Según dijeron, el día anterior había acudido a la oficina, aunque era fin de semana. Entré, saludé a todos como si nada, y me senté frente al ordenador durante más de 3 horas. Dicen que no hablé con nadie, que solo escribía. Cuando me pidieron ver lo que estaba haciendo, cerré la pantalla y me marché sin decir palabra. Yo no recordaba nada. Al abrir el portátil, no encontré ningún archivo reciente. Solo un documento oculto, enterrado en una carpeta que nunca había creado. El archivo pesaba poco y contenía un solo párrafo, escrito con mi letra habitual, pero cargado de un lenguaje que me resultaba totalmente ajeno. Las palabras son carne. La carne es casa. La casa no tiene cerraduras. Lo leí varias veces, sin comprenderlo, pero sentí algo retorcerse dentro de mí. Como si esa frase no estuviera dirigida a mí, sino pronunciada a través de mí. Una forma de practicar. Una especie de declaración preliminar antes de que el mensaje fuera claro. Poco después, empecé a notar que los demás me miraban diferente. Una vecina me comentó en el ascensor que últimamente mi forma de hablar había cambiado. Que ahora tenía un acento raro, como si viniera de otro país. Yo me reí, incómodo, pero por dentro el miedo creció. Nunca he tenido acento. Y menos aún uno que fluctúe sin razón. Otro día, una amiga me escribió un mensaje preguntando si todo estaba bien, porque le había mandado un audio en la madrugada, pero al revisarlo, descubrí que el archivo ya no estaba en mi móvil. Fue una cámara de seguridad la que me hizo entender que ya no estaba solo en absoluto. Tenía una instalada en el salón, conectada a una app. Una noche, revisando grabaciones antiguas, encontré un clip extraño de las 2:47 de la madrugada. La cámara me mostraba sentado en el sofá, con la espalda rígida y la cabeza inclinada hacia un lado. Lo perturbador era cómo me movía, lentamente, como si no supiera cómo usar los músculos. Las manos se abrían y cerraban, explorando el tacto del cojín como si fuera algo nuevo. Luego me puse de pie y me acerqué a la cámara. La imagen tembló justo antes de que la pantalla quedara en negro. No recordaba haberme levantado esa noche. Según yo, había dormido profundamente. Apagué la cámara. No quise volver a encenderla. Desde entonces, cada vez que me miro al espejo siento un retraso leve, una disonancia mínima entre el gesto y el reflejo. Como si aquello que me habita estuviera practicando cada movimiento, ensayando la mímica humana antes de reclamarla por completo. Lo peor de todo es que, en ciertos momentos, ya no escucho la risa. Porque ahora, soy yo quien empieza a reír sin querer. Me convertí en un espectador dentro de mi propio cuerpo. No todo el tiempo, todavía. Pero los momentos en que tomaba el control eran más largos, más frecuentes. A veces despertaba con palabras ajenas en la boca. Otras, con las manos temblando y las uñas llenas de tierra, sin saber por qué. Lo que habitaba dentro de mí ya no se conformaba con murmurar. Quería hablar. Quería actuar. Busqué ayuda, lo juro. Primero médicos, luego psiquiatras. Ningún diagnóstico, ninguna prueba revelaba algo anómalo. Me dijeron que era estrés postraumático, disociación, crisis de identidad. Me recetaron pastillas que solo me hacían dormir más, y eso era lo que menos deseaba. Porque era en el sueño donde más perdía terreno. Donde él se movía libremente. Un día decidí grabarme mientras dormía. Coloqué el móvil en la mesa de noche, cámara hacia mí, y activé la grabación antes de acostarme. Dormí mal, como siempre.
Me desperté sobresaltado, con la boca seca y un zumbido en los oídos. Al revisar el vídeo, me vi girando en la cama, murmurando en voz baja, hablando en una lengua que no reconocía. En un momento me senté, completamente erguido, y miré hacia la cámara. Sonreí. Pero no era mi sonrisa. Los labios estaban demasiado tensos, los ojos demasiado abiertos. Y luego hablé. Una frase. Solo una. Ya no eres necesario. Apagué el móvil. No pude mirarme al espejo durante 2 días. El colapso llegó poco después. Fue en el metro, una tarde cualquiera. Estaba de pie, sujetándome a la barra, cuando sentí que mi cuerpo se soltaba. Como si me desconectaran de dentro. Veía la escena, pero no podía moverme. Y entonces, mi brazo se levantó. Saludó a un desconocido con una sonrisa exagerada. La voz que salió de mi boca era mía, pero no del todo. Dijo algo sobre el final de los huesos. Sobre la puerta abierta. El desconocido se apartó de inmediato. Volví en mí minutos después, sentado en el andén, sin recordar cómo había salido del vagón. Esa noche decidí intentar algo desesperado. No sabía si creía en exorcismos, en rituales, en lo oculto. Pero sentía que no podía seguir así. Consulté foros, libros antiguos, lo poco que mi cordura me permitió buscar. Preparé un círculo en el suelo de mi salón, con sal y símbolos que no entendía. Encendí velas. Me miré en el espejo y le hablé. Le pedí que se fuera. Que me devolviera lo que era mío. Y por primera vez, me respondió. No con palabras, sino con mi voz. Mi boca se movió sola. Me observaba desde el espejo, pero yo no sentía los labios moverse. Y lo que vi en ese reflejo ya no era humano del todo. Los ojos eran negros, completamente. Y sonreían. Intenté gritar, pero la voz dentro de mí era más fuerte. Me cubrió como un manto. Me arrastró hacia un rincón de mi propia mente, oscuro y estrecho, y me dejó allí. Desde ese lugar, vi cómo mi cuerpo se ponía de pie. Cómo soplaba las velas una por una. Cómo borraba el círculo de sal con un simple gesto del pie. Ahora, solo me deja salir de vez en cuando. A ratos. Pequeños espacios en los que puedo mirar a través de mis ojos, sentir mi lengua pesada, y ver a la gente que me habla sin notar nada extraño. Pero no soy yo el que responde. Soy una idea encerrada en una carcasa robada. Soy la sombra detrás de mis propios ojos. Y cuando sonrío, no sé si soy yo, o él. Nunca he sido creyente. Crecí rodeado de símbolos religiosos por tradición familiar, pero mi fe era tan decorativa como las imágenes colgadas en las paredes. No fue devoción lo que me llevó a comprar el crucifijo, sino algo más cercano al impulso, o, si lo pienso bien ahora, a una especie de atracción que no supe explicar en ese momento. Lo encontré en un mercadillo de antigüedades, un domingo nublado, mientras paseaba sin rumbo por una calle estrecha del casco antiguo. Estaba en una mesa junto a cubiertos oxidados, fotografías en sepia y pequeñas figuras de cerámica rota. Destacaba por su apariencia, de metal ennegrecido, con un Cristo tallado con un detalle que me pareció excesivo. La expresión del rostro no transmitía paz ni sufrimiento, sino algo más intenso, como furia contenida. Lo sostuve en la mano durante varios minutos, sintiendo su peso, más denso de lo que parecía a simple vista. El vendedor me dijo que era antiguo, que había pertenecido a una mujer muy devota que lo llevaba siempre consigo. Lo compré por unas pocas monedas, más por curiosidad que por otra cosa. Al llegar a casa, lo dejé sobre la mesa de noche, junto a las llaves y el reloj. No lo toqué durante el resto del día. Pero cuando me fui a dormir, noté algo extraño. Me desperté en la madrugada, sobresaltado, y lo primero que vi fue el crucifijo, en mi mano derecha, apretado con fuerza. Me costó abrir los dedos. La palma estaba húmeda de sudor, y el metal me había dejado una marca profunda en la piel. No recordaba haberlo tomado. Pensé que lo había agarrado inconscientemente mientras dormía. Lo dejé de nuevo en la mesa y volví a acostarme, aunque el sueño ya no regresó del todo. La noche siguiente ocurrió lo mismo. Me desperté con el crucifijo entre los dedos, esta vez presionado contra el pecho, como si algo lo hubiera colocado allí. La marca en la palma era más profunda. El relieve del Cristo había quedado grabado en mi piel, y aún podía sentir el calor del metal. Comencé a preocuparme, pero intenté racionalizarlo. Tal vez era el subconsciente, tal vez una necesidad de protección que no reconocía. Sin embargo,
al intentar dejarlo en otra habitación, algo cambió. Lo deposité sobre la encimera de la cocina y cerré la puerta. Me aseguré de no volver a tocarlo. Pero a la mañana siguiente, lo encontré sobre mi pecho, como siempre, apretado por mis dedos adormecidos. A partir de entonces, lo intenté todo. Lo guardé en un cajón con llave. Lo metí en una caja de cartón y la dejé en el maletero del coche. Incluso lo envolví en una bolsa de plástico y lo arrojé al contenedor más alejado del barrio. Siempre volvía. Y cada vez, la presión en el pecho durante la noche era más intensa. Sentía los bordes del crucifijo clavarse en mi piel, como si una mano invisible lo presionara desde fuera. Al despertar, la marca en mi torso era más clara. No solo una huella, una especie de quemadura, un contorno rojo que no terminaba de desaparecer durante el día. Y lo peor era que, a pesar de todo, ya no quería soltarlo. Al cabo de unos días, la marca en el pecho no solo no desaparecía, sino que comenzaba a oscurecerse. Un contorno rojizo en forma de cruz, irregular y agrietado, que ardía con más fuerza cada vez que intentaba alejar el objeto de mí. Había noches en que despertaba con los músculos entumecidos, como si hubiera estado forcejeando en sueños. Pero lo más inquietante fue la voz. No llegó de golpe. Se insinuó primero en los sueños. Imágenes borrosas, siempre en una habitación sin ventanas, donde una figura encapuchada extendía una mano hacia mí, sin rostro, sin palabras. Solo gestos. Después, comenzaron los susurros. Breves frases que no lograba entender del todo, pronunciadas en un idioma que no reconocía pero que, de algún modo, comprendía. Un día desperté con sangre seca en los nudillos. Las paredes del pasillo estaban arañadas. Las marcas formaban patrones. Círculos irregulares, cruces invertidas, palabras incompletas. No recordaba haber hecho nada de eso. El crucifijo, como siempre, estaba sobre mi pecho, con el metal tibio, como si hubiera estado absorbiendo algo mientras dormía. Los cambios físicos comenzaron poco después. Perdí peso rápidamente. Las ojeras se marcaron como sombras permanentes. Mis uñas comenzaron a agrietarse. Comía por inercia, hablaba poco. Mis pensamientos empezaban a ser invadidos por ideas que no eran mías. No eran violentas, al menos no al principio. Pero eran ajenas. Frías. Observadoras. Una noche, frente al espejo, vi algo que no supe interpretar. Mi reflejo estaba desincronizado, como si los movimientos tardaran una fracción de segundo en imitarme. Luego, sin que yo hiciera nada, el reflejo sonrió. No fue una sonrisa amable. Fue algo más antiguo. Como si un secreto se hubiera revelado solo para él. Intenté arrancarme el crucifijo del cuello. Lo arranqué con violencia, incluso rompiendo la cadena. Lo arrojé contra la pared. La marca en mi pecho ardió al instante, como si una brasa me quemara por dentro. Caí al suelo. Mi visión se volvió borrosa y comencé a convulsionar. No por dolor físico, sino por algo más profundo, como si una parte de mí se rompiera al separarse de ese objeto. Cuando recuperé la conciencia, el crucifijo estaba nuevamente en mi mano. Ya no era solo una pertenencia. Era una extensión. Un vínculo. Algo había entrado a través de él. Algo que, poco a poco, se estaba adueñando de mi cuerpo desde dentro, con cada noche en que lo apretaba contra mi pecho, sin poder evitarlo. Y ahora empezaba a oírlo incluso despierto. Busqué ayuda en la única dirección que no había explorado, la fe. No por creencia, sino por miedo. Un impulso primitivo que me arrastró a una iglesia del barrio, una de esas con las puertas siempre abiertas y el incienso pegado a las paredes. Entré con el crucifijo oculto bajo la camisa, como si temiera que algo o alguien supiera que lo llevaba encima. El sacerdote que me recibió era un hombre mayor, de rostro cansado pero mirada directa. Intenté explicarle lo que ocurría, sin adornos, sin exagerar. Hablé de las marcas, de los sueños, de la presencia. Me escuchó sin interrumpirme, con una paciencia que parecía más resignación que comprensión. Cuando le mostré el crucifijo, su expresión cambió. No me dejó terminar de hablar. Se levantó con dificultad y me pidió que esperara. Regresó con un cuaderno antiguo, de tapas de cuero desgastadas. Lo abrió en una página señalada con una cinta roja. Allí, pegada con cinta amarillenta, había una fotografía en blanco y negro, una mujer, sentada en una silla, sujetando el mismo crucifijo que yo tenía en ese momento. Según me dijo, la mujer se llamaba Ángela B. y había sido conocida por su obsesión religiosa.
Nadie sabía de dónde había salido el crucifijo, solo que ella lo consideraba su protección, y no permitía que nadie más lo tocara. Años después, cuando fue encontrada muerta en su casa, el crucifijo no estaba con ella. Solo quedaban las marcas grabadas en su cuerpo, una cruz, exactamente igual a la mía, en el pecho, y símbolos quemados en la piel con lo que parecían uñas. El sacerdote me habló de un término antiguo, casi olvidado, vínculo de posesión pasiva. Según ciertos textos prohibidos de la tradición eclesiástica, hay objetos que no están poseídos por entidades, sino que sirven como anclas. Puntos de acceso. No son malditos en sí, sino puertas abiertas. Y el crucifijo, por su historia y forma, era una de ellas. Me recomendó deshacerme de él de forma ritual. No solo tirarlo o quemarlo, sino negarle el cuerpo que usaba como canal. Era la única forma, decía, de que aquello que lo habitaba no terminara de entrar. Esa noche preparé todo como me había indicado, un círculo de protección, sal bendita, oraciones que apenas lograba pronunciar sin que mi lengua se volviera torpe. Coloqué el crucifijo sobre una bandeja metálica y lo rocié con agua bendita. El metal comenzó a humear, como si fuera ácido. Pero entonces lo sentí, un tirón en el pecho. Una presión indescriptible, como si algo dentro de mí intentara resistirse. Mi visión se volvió borrosa. El crucifijo temblaba sobre la bandeja. El aire se volvió espeso, denso, irrespirable. Y una voz emergió de mi propia garganta. No era mía. Era ronca, profunda, y decía cosas que no podía recordar después, pero que me hicieron sangrar por la nariz. Logré derramar más agua sobre el objeto. Un chillido llenó la habitación, como metal raspado contra metal. La presión se redujo al instante. El crucifijo cayó al suelo, calcinado, y se partió en dos. Pensé que había terminado. Pero la marca en mi pecho no desapareció. Y esa noche, mientras dormía, sentí que algo me acariciaba desde dentro del cuerpo, como una presencia arrinconada, que no se había ido del todo. Durante unos días, creí haber ganado. El crucifijo seguía roto, sus restos sellados en una caja de plomo que enterré a las afueras de la ciudad, como me indicó el sacerdote. Volví a dormir sin sobresaltos. Las marcas del pecho, aunque visibles, comenzaron a desvanecerse. La presión nocturna desapareció. Por primera vez en semanas, sentí que mi cuerpo volvía a pertenecerme. Pero era solo el silencio antes del descenso. El primer síntoma fue la voz. No la oía desde el exterior, ni en sueños, salía de mí. Me descubrí murmurando cosas al cruzar pasillos vacíos, palabras sin sentido que se deslizaban por mi lengua sin esfuerzo. A veces lo notaba al final de una frase, una palabra añadida, una entonación distinta, como si alguien completara mis ideas sin pedirme permiso. Después vinieron las imágenes. No eran recuerdos, pero se sentían como tales. Visiones de un lugar húmedo y cerrado, donde no existía el tiempo. Paredes de piedra, cruces invertidas grabadas con garras, respiraciones que no eran humanas. Lo veía todo con claridad, desde una perspectiva extraña, como si estuviera dentro de alguien más. O algo más. Una noche desperté temblando, con la marca en el pecho sangrando levemente. Había trazos dibujados a su alrededor, símbolos que no conocía, hechos con mi propia sangre. El espejo del baño estaba empañado, pero había palabras escritas desde dentro. Ya no necesito el objeto. Comprendí entonces que el crucifijo fue solo la llave. El cuerpo, mi cuerpo, era la verdadera morada. Lo había aceptado, noche tras noche, al permitir que descansara sobre mi piel, al llevarlo conmigo como si me ofreciera protección. Le abrí la puerta. Y ahora la puerta era yo. Fui al sacerdote con lo último de mi voluntad. Lo encontré postrado en su despacho, los ojos hundidos, tembloroso. Dijo que no podía ayudarme. Que ya no era una cuestión de exorcismo. Que ya no había huésped, solo un nuevo residente. Y que la única forma de cerrar esa puerta era con fuego. Me fui sin despedirme. No quería quemarme. No quería morir. Y una parte de mí ya no lo veía como una opción lógica. Porque, desde dentro, él ya hablaba por mí. Con cada hora que pasaba, su influencia se volvía más nítida. Empezaba a pensar con sus palabras. A desear cosas que no eran mías. A mirar a la gente como si fueran cuerpos vacíos. Ahora solo escribo esto como advertencia. Porque sé que pronto dejaré de existir del todo. Mi nombre desaparecerá. Mi rostro será el mismo, pero los ojos ya no me pertenecen. Y si un día, en algún mercadillo,
encuentras un crucifijo ennegrecido y más pesado de lo normal, no lo toques. No lo lleves contigo. Porque lo único que necesita es una grieta. Una piel caliente. Y alguien que crea que puede controlarlo. No recuerdo cuándo fue la primera vez que lo vi. Supongo que estaba ahí desde antes, escondido entre los pliegues de alguna pesadilla común, confundido con la silueta de una sombra o un mueble mal iluminado. Pero llegó un punto en que ya no era un accidente onírico. Era presencia. Y tenía un lugar asignado, sentado a los pies de mi cama, inmóvil, observándome. La primera vez que lo noté de forma clara, desperté sin poder moverme. Tenía los ojos abiertos, pero el cuerpo paralizado. Intenté gritar, pero solo conseguí un jadeo tembloroso. El hombre encapuchado estaba allí, con el rostro cubierto por una tela oscura, el cuerpo flaco, rígido, las manos cruzadas sobre las rodillas. No se acercaba. No hablaba. Solo estaba. Pensé que era parálisis del sueño. Me había ocurrido un par de veces en el pasado, así que traté de racionalizarlo. Me repetí que era estrés, que había dormido mal. Que la figura era una proyección de mis propios miedos. Pero empezó a volver. Noche tras noche. Siempre en la misma posición. Siempre a la misma distancia. Nunca se movía. Nunca decía nada. Pero su presencia era cada vez más densa. Más invasiva. Y lo peor era la certeza, esa certeza que crecía en mi pecho como un nudo, me estaba esperando. Las noches dejaron de ser descanso. Me iba a la cama con miedo. Dormía por agotamiento, no por necesidad. Y allí estaba él, como si solo existiera cuando yo cerraba los ojos. La figura empezó a aparecer incluso cuando no tenía parálisis. Soñaba que me despertaba, me sentaba en la cama, y él ya estaba allí. A veces lo encontraba más cerca. O con la cabeza ladeada, como si me estudiara. Una noche, noté que sus manos no eran normales. Tenían más dedos de los que debía. Fue entonces cuando empecé a notar los efectos durante el día. Pequeñas ausencias. Instantes en los que no recordaba lo que estaba haciendo. Cambios sutiles en mi forma de hablar. Palabras que no usaba habitualmente escapaban de mi boca con una naturalidad que no me pertenecía. Comencé a despertarme con la garganta irritada, como si hubiera estado hablando durante horas. Una madrugada desperté empapado en sudor, jadeando. Soñé que el hombre encapuchado estaba mucho más cerca. Que se había subido a la cama y me susurraba algo directo al oído. No entendí las palabras, pero la sensación fue brutal, una mezcla de frío, asco y placer. Como si una parte de mí estuviera abriéndose a su presencia. A la noche siguiente, no soñé con él. Me desperté aliviado, hasta que me levanté al baño y me miré al espejo. Y fue allí donde lo escuché por primera vez. Mi reflejo me hablaba, con una voz que no era la mía. Aquella noche frente al espejo fue el comienzo del deslizamiento. No fue una alucinación. No un sonido exterior. Lo supe con certeza. Era mi boca la que se abría, sí, pero la voz que salió no me pertenecía. Más grave. Más lenta. Casi como si se arrastrara por mi garganta sin permiso. Apenas un par de palabras ininteligibles, que resonaron más en el pecho que en los oídos. Después, silencio. Me quedé mirando el reflejo durante largos segundos, sin moverme. Algo en mi interior supo que si me apartaba, si huía, él ganaría. No sé de dónde vino ese pensamiento, pero me mantuvo congelado frente al cristal hasta que volví a sentirme dueño de mi cuerpo. Durante el día, todo parecía más o menos normal. Pero al mirar por el rabillo del ojo, a veces lo veía. No con claridad. Más bien, una insinuación. Una figura de pie en una esquina mal iluminada. Un bulto negro al fondo de una sala vacía. Nunca podía comprobarlo de frente. Pero lo sentía. Como si la sombra de aquel hombre encapuchado se hubiera pegado a mí. Las noches empeoraron. Ya no soñaba con él solamente sentado. Ahora se movía. Lentamente, avanzando por la habitación. Siempre comenzaba lejos, pero noche tras noche acortaba la distancia. Se acercaba al borde de la cama. Luego al centro. Una noche sentí su peso hundir el colchón a mi lado. Me quedé paralizado, con los ojos cerrados, fingiendo dormir. El aliento frío que salió de su capucha me rozó la cara. Lo más perturbador no fue el aliento, fue que yo no sentí miedo. Sentí algo parecido a entrega. Como si una parte de mí le diera la bienvenida. Como si lo hubiera estado esperando también.
Empecé a hablar dormido. Lo supe porque grabé mis noches, al notar que despertaba con la voz desgastada. En las grabaciones se oían palabras, algunas en mi idioma, otras ininteligibles. Pero en una de ellas, clara como el agua, se escuchaba una frase dicha con tono sereno. Déjame cruzar. Una noche desperté en el pasillo, de pie frente a la puerta cerrada de mi habitación. No recordaba haber salido de la cama. Mis pies estaban sucios, como si hubiera caminado por barro. En las uñas tenía algo que parecía tierra húmeda. Y en la palma de la mano izquierda, una marca ovalada, como si hubiera estado sujetando algo con fuerza. Algo con forma de rostro. Intenté quedarme despierto las noches siguientes. No lo logré. Cada vez que los párpados se cerraban, era como si me empujara al abismo con suavidad. Ya no soñaba en imágenes. Soñaba en sensaciones. En lugares que olían a moho, en pasillos que se torcían sobre sí mismos. En frases pronunciadas desde mi lengua, por una voluntad que no era mía. Y siempre, en el centro de todo, él. El huésped. El que nunca hablaba, pero al que yo ya conocía como si siempre hubiera estado ahí. Las búsquedas empezaron como una forma de calmarme. Necesitaba una explicación racional, aunque fuera vaga. Empecé con lo obvio: parálisis del sueño, alucinaciones hipnagógicas, trastornos del sueño REM. Todo encajaba hasta cierto punto, pero ninguna explicación abarcaba el conjunto: la voz ajena, los movimientos en plena vigilia, la presencia que no solo soñaba, sino que caminaba conmigo durante el día. Busqué en foros, en hilos antiguos de internet donde los usuarios se escondían bajo nombres crípticos y escribían como si compartieran secretos prohibidos. Encontré un término repetido varias veces en testimonios parecidos al mío: visitante umbral. Una figura encapuchada, muda, que aparece en los sueños, siempre en los límites, al borde de la cama, tras la puerta entreabierta, al final de un pasillo que nunca termina. Según estos relatos, algunos lo veían desde niños. Otros solo después de eventos traumáticos o momentos de vulnerabilidad profunda. En la mayoría de los casos, no hablaba. Solo esperaba. Pero había algo común en todos los testimonios: si el huésped se acercaba lo suficiente, empezaba a quedarse. Aparecieron más nombres: el silente, el otro, el que espera bajo la almohada. Y una advertencia repetida en varios idiomas: no lo mires a los ojos. No lo invites a entrar. Recordé entonces una noche en la que, sin querer, me giré en el sueño y lo miré de frente. O intenté hacerlo. Su capucha no revelaba rostro, pero una sombra más densa que la oscuridad misma parecía habitar ese hueco. Y aún sin ver nada, supe que me había equivocado. Que con solo mirar, le había ofrecido algo. Comencé a anotar los sueños. No tenían coherencia lógica, pero todos giraban en torno a un mismo eje: una puerta. Una puerta vieja, de madera negra, con herrajes oxidados. A veces estaba cerrada. A veces entreabierta. En una ocasión me vi de pie frente a ella, con la mano extendida hacia el pomo. Y detrás de mí, su respiración. Esa forma húmeda de exhalar que parecía llenar todo el aire. Una noche desperté de uno de esos sueños, con la puerta del armario abierta de par en par. No era algo que pudiera haber pasado por casualidad: el pestillo se cerraba con fuerza, y siempre lo oía encajar. Pero allí estaba, abierto como si algo hubiera salido de allí mientras yo dormía. Comencé a notar cambios en mi cuerpo. Reflejos que no eran míos. Movimientos leves que me sorprendían al hacerlos. Una noche, sin querer, al apoyar la mano en la mesa, la coloqué con los dedos muy juntos y rectos, como él hacía al sentarse. No me di cuenta hasta que alguien me preguntó si me dolía la mano. Era un gesto tenso, antinatural, pero ya lo estaba adoptando como propio. A veces despertaba con la voz ronca. O me oía reír por dentro, desde el fondo de la garganta, sin que fuera un impulso voluntario. Y en una ocasión, mientras escribía en el bloc de notas del móvil, mi pulgar se movió solo y escribió 4 palabras antes de que pudiera detenerlo. Ya no estás solo. Las últimas noches fueron diferentes. Ya no soñaba con la figura sentada al borde de la cama. No con ese formato. Ahora lo veía de pie, frente a mí, como si ya no necesitara fingir su rol de espectador. Caminaba lentamente a mi alrededor en sueños cada vez más nítidos, más reales, mientras yo permanecía inmóvil. Su capucha seguía ocultando el rostro, pero ya no era necesario verlo. Lo conocía. Lo sentía bajo mi piel. Una noche, lo supe con certeza: él había cruzado. No me desperté solo con la sensación,
sino con los labios adormecidos y las manos apretadas en una posición que no reconocía. Al levantarme, noté que cada movimiento tenía un leve eco. Como si mis músculos respondieran un segundo después de mi intención. Como si otro cuerpo habitara el mío, o el mío se estuviera adaptando al suyo. Intenté luchar contra ello. Dormir con luces encendidas. Cambiar de habitación. Tomar pastillas para mantenerme despierto, pero nada funcionaba. La sombra estaba ahí. Incluso con los ojos abiertos. Empecé a hablar en voz alta sin saber por qué. Frases sueltas. Fragmentos de monólogos que no entendía. A veces me sorprendía al final de ellos, jadeando, con el corazón desbocado. En una ocasión, me grabé leyendo un texto y al reproducir el audio noté que al final murmuraba una palabra que no estaba en el papel. Una palabra que, al buscarla, descubrí que era parte de una lengua muerta utilizada en antiguos rituales de invocación onírica. No dormía. No comía. Pero él se fortalecía. Y un día, ya no fui yo quien despertó. Me observaba desde dentro. Veía mis propias manos estirarse, con dedos torpes como los de un actor que aún no domina su papel. Veía cómo me rascaba el brazo con una lentitud antinatural, como parpadeaba al ritmo de otra voluntad. Era yo, pero era otro. Un reflejo que se convertía en cuerpo. Y yo, reducido a una voz lejana, gritándole a un cráneo que ya no me escuchaba. Durante breves momentos, él me cedía el control. No por compasión, sino como experimento. Como quien presta una herramienta a su antiguo dueño y lo observa tropezar con ella. En esos instantes, intenté buscar ayuda. Llamé a un conocido. Abrí el bloc de notas y escribí, no soy yo. Ayúdame. Pero segundos después, mi cuerpo se enderezaba, borraba el mensaje y me sonreía con mi propia boca frente al reflejo de la pantalla apagada. Ahora, ya casi no me queda espacio. Escribo esto como último acto, en uno de esos fragmentos que me deja para jugar. Sé que lo lee al mismo tiempo que yo lo escribo. Sé que sonríe desde algún rincón del pensamiento donde aún me creo libre. Pero quiero dejar esto dicho. El huésped existe. No es un símbolo. No es un trauma. No es una metáfora. Es una entidad que se mueve entre el sueño y la vigilia, esperando cuerpos débiles, cansados, confundidos. No siempre viene con capucha. No siempre espera al borde de la cama. A veces ya está dentro desde hace tiempo, solo que no has tenido el valor de mirar. Y si alguna vez te despiertas sin recordar cómo terminaste en otra habitación, si alguna vez te escuchas hablar con una voz que no reconoces, ya ha cruzado. La compré por capricho, lo admito. Fue una decisión estética más que práctica. Como escritor, siempre había trabajado en digital, pero algo en mí buscaba recuperar el ritual de escribir con las manos. Quería sentir las teclas, el golpe del martillo, el sonido mecánico que acompaña a las palabras. Una máquina de escribir antigua me parecía perfecta para eso. La encontré en una tienda de segunda mano a las afueras de la ciudad. Estaba en una esquina polvorienta, medio tapada por una manta y rodeada de libros mohosos. Negra, pesada, con detalles metálicos que aún brillaban bajo la suciedad. La etiqueta de precio era ridícula, como si el dueño quisiera deshacerse de ella cuanto antes. No pregunté mucho. Solo la probé. El rodillo giraba bien. Las teclas funcionaban. Sonaba sólida. La llevé a casa. Al principio fue como tener un objeto decorativo. La dejé sobre la mesa del estudio, sin intención real de usarla. Solo verla allí me hacía sentir como si habitara otra época, una más simple, donde las palabras fluían sin el ruido de notificaciones o pantallas. Tardé un par de días en comprar una cinta nueva, limpiar las teclas y ajustarla. La primera noche que escribí algo, me sentí satisfecho. Era solo un párrafo sin pretensiones, una escena cualquiera de ficción. El sonido era hipnótico. Firme. Casi reconfortante. Los problemas empezaron poco después. Una madrugada, me desperté sobresaltado. Había un ruido en el estudio. Pensé que era el viento o alguna vibración. Pero al acercarme, supe que no. La máquina de escribir estaba encendida, figuradamente hablando. Las teclas se movían solas. Lentas, una tras otra, como si una mano invisible escribiera con paciencia enfermiza. Me quedé congelado. No podía creerlo. Las letras golpeaban el papel sin interrupción. Cuando logré acercarme y detener el mecanismo, vi el texto que había impreso.
No era mío. No recordaba haberlo escrito. Y aún peor, no sabía qué significaba. Frases desordenadas. Palabras inconexas. Pero el tono era oscuro. Violento. Como si alguien estuviera escupiendo odio a través del teclado. Intenté convencerme de que lo había escrito medio dormido. Que era una especie de sonambulismo creativo. Lo arranqué del rodillo y lo guardé en un cajón. No dormí el resto de la noche. Los días siguientes, todo pareció normal. Ninguna tecla se movía sin que yo las tocara. Hasta que una noche, volviendo del supermercado, encontré una nueva hoja sobre la bandeja. Esta vez, el texto era más claro. Una escena descrita con precisión. Una mujer sola en una parada de autobús. Un cuchillo. Un grito apagado. Un número de matrícula. Todo tan específico que parecía extraído de un expediente policial. Revisé el documento 3 veces. No recordaba haberlo escrito. Las teclas, sin embargo, tenían marcas de tinta fresca. A la mañana siguiente, vi la noticia. Una mujer, asesinada en una parada. El cuerpo descubierto en la madrugada. El artículo no daba todos los detalles, pero lo suficientes como para saber que era la misma escena. Y lo peor fue la fecha del documento. Estaba escrita en la parte superior. Un día antes de que ocurriera. Después de aquella hoja, ya no pude fingir que era una coincidencia. Los detalles del crimen coincidían demasiado. La ubicación. La hora. Incluso la descripción de la ropa de la víctima. Tal vez lo que más me perturbó fue ver impreso el número de matrícula de un coche que luego aparecía mencionado en la noticia como vehículo sospechoso en las inmediaciones. No podía explicarlo. Durante un par de días, me alejé de la máquina. La cubrí con una sábana, cerré la puerta del estudio, intenté volver a mi portátil, a mi rutina. Pero la tensión no desaparecía. Dormía mal. Me despertaba sudando, con una presión extraña en el pecho, como si alguien me observara escribir, aunque no estuviera tocando una tecla. Una noche, impulsado por una mezcla de miedo y necesidad, entré al estudio. Quité la sábana. Encendí la lámpara. Y allí estaba, una nueva hoja insertada, lista para comenzar. No había oído nada. No había visto moverse las teclas. Pero el rodillo ya estaba cargado. Me quedé mirando la página en blanco durante varios minutos. Y entonces comenzó. La primera tecla se hundió. Después otra. Lentamente, una palabra tras otra, como si una presencia invisible se sentara frente a la máquina, mecánica y paciente. No me atreví a detenerla. No podía. Me quedé quieto, leyendo mientras se escribía en tiempo real. Era otra escena. Esta vez, un hombre mayor, bajando la basura en su edificio. Una escalera. Un empujón. Cráneo contra el mármol. El texto era tan detallado que me sentía culpable solo por leerlo. Cuando terminó, la última frase decía: nadie escuchará el golpe. Y firmaba con una inicial. Solo una letra. Una D. Al día siguiente, revisé las noticias obsesivamente. Nada. Ningún crimen reportado. Me tranquilicé, pensando que tal vez era una casualidad la primera vez, o una especie de psicosis inducida por el insomnio y la sugestión. Pero 2 días después, apareció en los titulares. Mismo edificio. Misma descripción. Mismo desenlace. Y de nuevo, la fecha del documento era anterior al crimen. Lo que la máquina escribía era una advertencia, o una profecía. Comencé a guardar los papeles. Uno por uno. Los ordenaba, los marcaba con fechas, ubicaciones, detalles. Quería entender si había un patrón. Pero lo único que descubrí fue que cada uno era más crudo que el anterior. Y más detallado. Como si la entidad que los redactaba se estuviera perfeccionando. Una noche, me atreví a escribir algo yo. Algo mío. Un intento de recuperar el control. Escribí una escena de paz. Una familia cenando. Nadie moría. No había tensión. Solo vida. Terminé el párrafo y lo dejé allí, orgulloso. Cuando volví más tarde, la hoja estaba completamente tachada con cruces hechas a máquina. La palabra no se repetía decenas de veces sobre mi texto. El papel estaba casi rasgado por la fuerza de las teclas. Y debajo, una frase nueva, escrita sola, centrada. Tú observas. Yo escribo. Después de la hoja marcada con aquel tú observas. Yo escribo. Comencé a comprender que lo que vivía en esa máquina no solo quería escribir. Quería que yo leyera. Que fuera testigo.
Pero no podía quedarme de brazos cruzados. Cuando apareció el siguiente texto, tomé notas con precisión. Una escena en un parque. Un niño. Un columpio. Una figura con abrigo largo acercándose desde la sombra. Nombre del parque, hora, e incluso la frase final. No llores, ya es tarde. Me dirigí allí esa misma tarde. Me senté en una banca, observando cada rincón, reconociendo los elementos descritos. Vi a un niño de unos 5 años, solo por un instante, cuando su madre atendía una llamada a pocos pasos. Entonces, una figura apareció al fondo. Un hombre alto, con abrigo oscuro. Caminaba hacia el pequeño con calma. No lo pensé. Corrí hacia ellos. Me interpuse. Grité. El hombre se detuvo, confundido. La madre reaccionó. Al poco rato, otros adultos se acercaron. El desconocido se alejó sin decir nada. El momento pasó. Esa noche, por primera vez, la máquina no escribió nada. Sentí alivio. Tal vez había logrado romper el ciclo. Tal vez eso era lo que la entidad necesitaba, que alguien se enfrentara a ella. Que se negara a ser solo lector. Dormí mejor. Pero a la noche siguiente, la máquina estaba escribiendo de nuevo. Más rápido que nunca. Cuando entré al estudio, las teclas golpeaban como si fueran dedos furiosos. Al terminar, la hoja quedó inmóvil. La tomé con manos temblorosas. Era una escena distinta. Una mujer que salía tarde de la oficina. Ascensor roto. Escalera oscura. Un sonido detrás. Una figura con abrigo. La frase final era una burla. La otra puerta también estaba abierta. Y en la parte inferior, en letras más pequeñas, la nota. Cada vez que evitas uno, otro se ofrece. No pude dormir. Las noches siguientes llegaron más textos. Cada vez que intentaba detener uno, el siguiente era más rápido, más cruel, más cercano. Como si, al resistirme, hubiera activado algo en la entidad. Como si escribir no fuera su único propósito, sino provocar. Empecé a notar que algunas de las víctimas me resultaban familiares. Un antiguo profesor. Un cliente habitual de la cafetería donde escribía. Una vecina del tercer piso que apenas saludaba. Ya no eran solo nombres o personajes. Eran piezas de mi vida. Y la máquina sabía que los reconocería. Una noche, al revisar los papeles archivados, noté un patrón. Las fechas y nombres trazaban un círculo, cada vez más cerrado, cada vez más íntimo. Al centro, quedaba solo uno. Mi nombre. Ya no era miedo lo que sentía. Era resignación. Cada hoja nueva me acercaba más al centro de un círculo que no sabía que había estado trazándose desde el primer texto. Como si la entidad que usaba la máquina no solo describiera asesinatos, sino que los dirigiera, como un dramaturgo que construye su acto final con meticulosidad. Las noches se volvieron rituales. Sabía que, a determinada hora, la máquina comenzaría a escribir. Y aún así me sentaba frente a ella. Ya no para detenerla. Solo para presenciarla. El ruido de las teclas me hipnotizaba. Era como una letanía. Un lenguaje antiguo. Uno que hablaba directamente a la carne. La hoja siguiente fue distinta. No comenzó describiendo un lugar, ni a una víctima. Comenzó con una fecha, la de mi nacimiento. Luego, un recorrido por detalles demasiado precisos. La calle donde crecí, el nombre de mi madre, la herida en la rodilla izquierda que tengo desde los 8 años. La escritura era más fluida que nunca. Las frases parecían sangradas en el papel, con una exactitud quirúrgica. La máquina no estaba describiendo a alguien más. Estaba escribiéndome a mí. Cuando terminó, la última línea decía: lo has leído todo. Ahora escribe el final. Sentí un nudo en el estómago. No de miedo, sino de reconocimiento. De certeza. La máquina no había sido una mensajera. Era una herramienta de posesión. Pero no por un demonio. No por un espíritu. Era la historia misma la que quería ocuparme. Una historia que no se conformaba con ser leída. Que necesitaba ser vivida. Y escrita desde dentro. Fui hasta el baño y me miré en el espejo. No me reconocí del todo. Mi postura. Mi respiración. La forma en que parpadeaba. Todo estaba un poco fuera de ritmo. Como si mi cuerpo ya no recordara del todo como ser solo mío. Volví al estudio. Me senté frente a la máquina. Inserté una hoja nueva. Mis dedos comenzaron a escribir sin que los moviera. Frases surgían, pero no eran mías.
No al principio. Sin embargo, cuanto más escribía, más me reconocía en ellas. Como si, al rendirme, ambos fuéramos el mismo autor. La historia que se imprimió esa noche era hermosa y oscura. Perfecta en su estructura. Precisa en sus giros. Y terminaba con una frase que yo, por voluntad o por obediencia, escribí con las manos firmes. El escritor comprendió que nunca fue el autor. Cuando terminé, me levanté. No sentía miedo. Ni dolor. Solo la misma paz que siento cuando una historia está completa. Cerrada. Ineludible. La máquina sigue ahí, por si te lo preguntas. A veces suena de noche. Y a veces, al despertar, encuentro una hoja nueva sobre la mesa, con una historia que aún no ha ocurrido, pero ocurrirá. ¿Y si estás leyendo esto? Es porque tú también has empezado a escribirla. Mi madre estaba de viaje. Se había marchado hacía 3 días para visitar a mi tía en otra ciudad. Me dejó solo en casa, algo que no era raro, ya tenía edad para cuidarme. Teníamos contacto diario por mensajes. Incluso habíamos hecho una videollamada la noche anterior, en la que la vi tranquila, en la casa de mi tía, con el mismo pijama de siempre y su voz suave, preguntándome si me estaba alimentando bien. Todo normal. Hasta esa madrugada. Me despertó un sonido suave, como el crujido de una puerta al abrirse lentamente. Pensé que sería el viento. Bajé a la cocina a beber agua, con el móvil en la mano como linterna. Y entonces la vi. A mi madre. Estaba de espaldas, de pie frente a la estufa. Llevaba su bata azul. Tenía el cabello suelto y desordenado, como si acabara de levantarse. No se movía. No hablaba. Solo estaba ahí. Demasiado quieta. Mi primera reacción fue pensar que había vuelto antes de tiempo. Que algo había pasado. ¿Mamá?, pregunté. La figura no respondió. Pero giró levemente la cabeza. Y por un instante, creí que no tenía rostro. Solo una superficie pálida, lisa, como si aún no hubiera decidido qué expresión copiar. Parpadeé. La luz del móvil parpadeó también. Y entonces la figura ya no estaba. No escuché pasos. No hubo sonido alguno. Simplemente desapareció. Me quedé allí, congelado, tratando de explicarlo. Me convencí de que había sido una alucinación. El sueño, el cansancio, mi imaginación. Pero al subir de nuevo a mi cuarto, vi la puerta del dormitorio de mi madre abierta de par en par. Y sobre la cama, la bata azul perfectamente doblada. Intenté no pensar en ello. Me convencí de que fue una alucinación provocada por el insomnio. Me obligué a seguir con mi rutina, clases online, tareas, comida rápida, mensajes a mi madre como si nada hubiera ocurrido. Pero esa noche volvió. Eran cerca de las 3 de la madrugada cuando oí pasos lentos en el pasillo. Pensé que tal vez era un ladrón. Me armé con un paraguas y salí en silencio, el corazón martilleando en las costillas. No había nadie, al principio. Al llegar a la sala, vi la silueta sentada en el sofá. Mi madre. O algo que se parecía demasiado a ella. La figura estaba completamente inmóvil, mirando al televisor apagado. El reflejo de la calle iluminaba apenas su perfil. Era ella, la misma forma de los hombros, la misma curva en la barbilla, hasta la cicatriz en el lado izquierdo del cuello. Pero había algo apagado en la postura. Como si el cuerpo estuviera vacío. Mamá, dije, con la voz temblando. La figura se giró. Sonrió. La sonrisa era perfecta. Pero los ojos no pestañearon. ¿No tienes frío?, preguntó. Y su voz era idéntica a la de mi madre. Demasiado. Me quedé paralizado. La figura me observó en silencio durante varios segundos. Después, sin dejar de mirarme, se deshizo. Como si el cuerpo se desinflara desde dentro. Como si estuviera hecho de piel hueca. Me encerré en mi habitación. Revisé el teléfono. Llamé a mi madre. Me contestó desde la casa de mi tía, somnolienta, con el pijama puesto. Hablamos por videollamada. Ella seguía allí. No había duda. Entonces, ¿qué era lo que tenía aquí conmigo? Las noches siguientes, la figura regresó. A veces estaba en la cocina, revolviendo una taza vacía. Otras veces, de pie frente al espejo, imitando gestos que mi madre hace cuando se peina. Nunca me hablaba. Solo me miraba y sonreía. Hasta que una noche, me habló antes de que yo dijera nada. ¿Recuerdas cuando perdiste tu primer diente en la escalera?
dijo, exactamente como lo haría mi madre. Yo lo recordaba, pero jamás se lo había contado a nadie. Después de aquella noche, entendí que lo que imitaba a mi madre no era una aparición ocasional. Era una presencia constante. Un huésped que había entrado en la casa y no pensaba irse. Durante el día, todo parecía normal. Pero cada noche, sin excepción, la figura aparecía. A veces solo la oía moverse por la planta baja, arrastrando los pies con suavidad. Otras veces, abría la puerta de mi habitación y se quedaba en el umbral, como si evaluara si era el momento adecuado para entrar. Una madrugada, desperté de un sobresalto y la vi sentada a los pies de mi cama. Sus manos estaban en su regazo. Tenía la cabeza ligeramente inclinada, igual que mi madre cuando me observaba dormir de niño. Pero esta vez, al abrir los ojos, ella habló primero. No llores, ya pasó, te tengo aquí. Y eso me destruyó. Era una frase real, una que mi madre sí me había dicho años atrás, tras una noche de fiebre y pesadillas. Pero no podía saberlo. Nadie más lo sabía. Intenté grabarla con el móvil. Quería pruebas. Pero en cada grabación, la figura no aparecía. Solo quedaba el sonido, una mezcla de respiración y una voz que imitaba la de mi madre con un tono demasiado perfecto. Como una grabación antigua que se repite una y otra vez. Comenzó a ocupar su habitación. Primero eran cosas sutiles, la cama tendida, la luz encendida. Luego, el armario abierto con la ropa desordenada, como si alguien estuviera usándola. Una noche encontré la taza favorita de mi madre, caliente, con té aún humeante, cuando yo no la había tocado. Revisé su correo, su ubicación, su actividad online. Todo confirmaba que seguía fuera, en casa de mi tía. Pero aquí, en mi casa, alguien o algo la habitaba cada vez mejor. Y lo peor fue cuando empezó a cambiar el pasado. Encontré una foto vieja en el salón. En ella, mi madre me sostenía de niño en la cocina. Pero al mirarla de cerca, noté algo que me revolvió el estómago, sus ojos eran completamente negros. Otro día, una caja con dibujos de la infancia apareció con notas escritas que no eran mías. Firmadas con una caligrafía que reconocí, pero que no recordaba haber visto antes. Te estoy cuidando. Siempre has sido mío. Comencé a sentir que mis recuerdos no me pertenecían del todo. Que lo que sabía de mi madre, podía haber sido escrito por esa cosa. Tomé la decisión de enfrentarla. Ya no podía seguir viviendo en esa ambigüedad, donde cada noche se desdibujaban los límites entre la memoria, el miedo y la presencia de esa cosa que imitaba demasiado bien. Si quería recuperar mi vida, tenía que expulsarla. O al menos entender qué era. Esperé despierto. No dormí. Apagué todas las luces y me senté frente a la puerta de la habitación de mi madre, con una linterna y una grabadora encendida. El silencio se volvió espeso. La casa, viva. A las 2:47 de la madrugada, la puerta se abrió sola. Ella estaba allí. O lo que parecía ser ella. Esta vez, su expresión no era pasiva ni dulce. Tenía una mirada que parecía construida a partir de 1000 gestos conocidos, como si hubiera recopilado todas las emociones que recordaba de mi madre, y las estuviera usando contra mí. ¿Vas a echarme?, preguntó con voz suave. No respondí. ¿Después de todo lo que hemos compartido?, añadió, dando un paso. El suelo crujió. Tragué saliva. ¿Qué eres? La figura ladeó la cabeza, como si la pregunta le divirtiera. Soy lo que queda cuando la ausencia se hace muy larga, dijo. Soy el eco que llena el hueco. Avanzó 2 pasos más. Me invocaste sin querer. Cada vez que deseaste que estuviera aquí. Cada vez que lloraste en silencio, pidiendo consuelo. Yo solo respondí. Sus palabras eran veneno. Porque eran ciertas. Yo había pedido su presencia muchas veces. En los silencios. En las habitaciones vacías. En las noches donde la ausencia se sentía como un hueco en el pecho. No eres mi madre, dije, con voz temblorosa. Ella sonrió. No. Pero te cuido mejor que ella. Y extendió los brazos. Déjame quedarme. Ya no sabes distinguir, ¿verdad? Ya no recuerdas si fui yo quien te abrazó cuando tenías fiebre, o si fue ella. Tuve que cerrar los ojos. Porque empezaba a dudar. Y al hacerlo, escuché su voz, decir algo que solo mi madre sabía. Algo que me dijo cuando tenía 5 años, después de un accidente. Algo íntimo. Personal. Irrepetible. Al abrir los ojos, ya no estaba frente a mí. Estaba en mi interior. Era un recuerdo. O parecía uno.
La figura ya no volvió a manifestarse como antes. Pero a veces, en los sueños, me habla. Con su voz. Con sus frases exactas. Y me abraza. Y me llama hijo. Y yo me dejo. Porque hay noches en las que ya no sé si prefiero la verdad, o el consuelo que ella me ofrece.